Bueno, ahora ¿qué tal? Vamos a plantear la resolución del problema número 26 de la guía de cuerpo rígido. Este problema plantea lo siguiente: la plataforma de 9 kilogramos está soportada, como se muestra, por dos discos uniformes que ruedan sin deslizarse en todas las superficies de contacto. La plataforma que menciona es esta de aquí, de la figura, ¿sí? Y los discos que mencionan son estos de aquí, ¿sí? Acá en esta primera parte ya dice un par de cosas importantes. Nos menciona cuál es el tipo de distribución de masa, cuál es la geometría de los cuerpos que están aquí abajo, que dice que son discos y que son uniformes y que ruedan sin deslizarse en todas las superficies de contacto. Fijémonos que en este caso nos estaría haciendo referencia al contacto entre el piso y estos discos. Aquí sería la plataforma y los discos, y aquí ambas superficies, la plataforma y los discos, y el piso y los discos, ¿sí? Aquí abajo y aquí arriba. Eso es una primera información muy importante del problema. Luego nos da información el enunciado respecto de las masas de los discos y su radio, ¿sí? El sistema inicialmente se encuentra en reposo. Eso va a ser importante principalmente para el inciso B, que nos pide calcular la velocidad de la plataforma después de un determinado desplazamiento. La fuerza F, representada en cualquiera de los tres casos, fuerza F, 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 es de 3 newton en cualquiera de los casos. Y bueno, dirección horizontal y sentido hacia la derecha, como se muestra en la figura. Entonces, para los tres casos, lo que solicita el problema es calcular la aceleración que adquiere la plataforma y luego la velocidad de la plataforma después de un determinado recorrido. La parte más compleja del problema, laboriosa, que hay que tener mucho cuidado y mucho detalle, es la del inciso A principalmente, ¿sí? Es un problema que requiere mucho cuidado en una clara identificación de los sistemas de estudio, en primer lugar, y después, bueno, tener en cuenta que se van a estar vinculando conceptos de dinámica y de cinemática de cuerpo rígido, que en este caso es bastante complejo, ¿sí? La forma en la que están vinculadas la plataforma y los discos y cómo interactúan y cómo es la interacción con el piso, etcétera, tiene su complejidad, entonces hay que ir revisándolas con cuidado. Acá tenemos el primer caso, vamos a ir caso por caso, analizándolo al problema y bueno, marcando las cosas más importantes en esta resolución, ¿sí? Antes que nada, aquí está indicado, por ejemplo, arriba a la izquierda, el sistema de estudio, ¿sí? Fíjense que tanto aquí a la izquierda como aquí a la derecha, lo primero que indico es el sistema de estudio, ¿sí? En este caso a la izquierda es la plataforma más las ruedas o los discos, ¿sí? Para el caso 1 puedo tomar el sistema plataforma más discos porque la aceleración del centro de masa de todo este conjunto, o dicho de otra manera, del centro de masa de las ruedas y del centro de masa de la plataforma va a ser la misma, ¿sí? Va a ser horizontal y hacia la derecha. Entonces puedo analizar todo el sistema como un único conjunto, ¿sí? Y ver qué interacciones externas están actuando sobre él. Fijémonos que está la fuerza F, que nos dan como información en el enunciado del problema. La normal y la fricción acá en el contacto de las ruedas, lo mismo que aquí, con el piso, ¿sí? Fricción hacia atrás, fricción estática del plano piso de la rueda, en ambos casos, fricción estática del plano piso de la rueda, y las normales del plano piso de la rueda y del plano piso de la rueda en ambas ruedas, ¿no? A su vez está el peso de cada rueda, que es la interacción de las ruedas con el planeta Tierra, ¿sí? Y también está el peso de la plataforma. En este primer caso, por ahí la plataforma, estamos entendiendo por plataforma todo este cuerpo de aquí y también estos dos soportes que por ahí en los otros casos ya no van a estar incluidos, ¿sí? Esa es una salvedad.
justamente por cómo es la configuración de los otros dos casos, ¿sí? En este caso estamos asumiendo que los 9 kilogramos de masa de la plataforma corresponden a todo este cuerpo, ¿sí? La plataforma de aquí y estos dos soportes que se vinculan a las ruedas. Bueno, aquí estamos considerando que no existe fricción en ese eje de rotación que tengan las ruedas, aquí y aquí, ¿sí? Entonces, bueno, este sería el diagrama de cuerpo libre de este sistema. Acá tenemos el sistema de ejes respecto del cual vamos a descomponer las distintas fuerzas. Aquí está planteada la segunda ley de Newton en términos generales, como sumatoria de fuerzas igual al producto de la masa por la aceleración del centro de masa del sistema, que en este caso es el sistema plataforma más ruedas, ¿sí? Entonces en el eje X tenemos fuerza F menos 2 veces la fricción estática del plano pi sobre R, que justamente serían estas dos fuerzas, igual a la adición de las masas de todo el sistema por la aceleración del centro de masa del sistema. Y después tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que en general en este problema no la vamos a requerir para nada, ¿sí? Igual aquí queda planteada la adición de las dos normales menos los dos pesos de las ruedas menos el peso de la plataforma igual a 0, ¿sí? Justamente la componente de la aceleración vertical es 0, ¿sí? Aquí obtenemos una primera ecuación, la ecuación 1, ¿sí? Donde están como incógnitas la fricción estática y la aceleración del centro de masa del sistema, que justamente es lo que nos está solicitando el primer inciso, ¿sí? Entonces solamente con esta parte del análisis no vamos a poder resolver el problema. Tenemos que ir abarcando otros sistemas de estudio, ver cuáles son las interacciones, etcétera, y ver si obtenemos algún otro tipo de ecuación que nos amplíe, digamos, la información dinámica que tengamos del problema. En este caso tomamos el sistema en rueda, ¿sí? Sería lo mismo para cualquiera de las dos ruedas, ¿sí? Tomamos una sola, tenemos nuevamente la normal del plano pi sobre la rueda, la fuerza de fricción estática del plano pi sobre la rueda hacia atrás, el peso de la rueda, y a diferencia del sistema anterior, aquí aparece una reacción de la plataforma sobre la rueda. Aquí en el diagrama cuerpo libre a la izquierda, cuando estudiamos el sistema plataforma más rueda, no está incluida porque justamente estaría la fuerza de la plataforma sobre la rueda y la de la rueda sobre la plataforma, y se anularían, ¿sí? Serían un par de fuerzas de la tercera ley de Newton, se anularían entre sí, entonces aquí no está. Pero aquí, al estar el sistema rueda solo, sí la tendremos que indicar, ¿sí? Fíjense que está claramente indicado cuál es el sistema de ejes X e Y respecto al cual descompondría. Si fuera útil, podría descomponer las fuerzas y ver cuál es la sumatoria de fuerzas en este sistema de ejes, y en el sistema, en el eje Z, perdón, que acá está indicado que es entrante positivo, podría realizar la sumatoria de torques externos actuando sobre el sistema, ¿sí? Respecto a algún punto, que es lo que voy a hacer aquí abajo. Acá está indicado que la aceleración del centro de masa, fíjense, del sistema rueda en este caso, es hacia horizontal y hacia la derecha, y alfa de la rueda es entrante, ¿sí? Como estas ruedas van a estar describiendo un movimiento de rototraslación sin deslizamiento, y aquí abajo hay un centro instantáneo de rotación, hay que tener en cuenta justamente que tiene que ser coherente, digamos, la dirección y sentido de la aceleración del centro de masa de la rueda y la dirección y sentido de la aceleración angular, ¿sí? Que en este caso son coherentes. O sea, si uno hiciera, que lo vamos a hacer en el resto de los casos porque hay que analizarlo, ¿sí? Si uno hiciera el producto vectorial de un vector R que va desde el CIR hacia el centro de masa, entonces hacemos alfa producto vectorial SR que va desde el CIR hasta el centro de masa, obtendríamos esta aceleración del centro de masa, ¿sí? Bueno, eso luego lo vamos a seguir analizando.
Entonces acá, bueno, ya está descrito todo lo importante. Fíjese, todas las fuerzas debidas a todas las interacciones con el entorno. Y acá planteamos directamente la sumatoria de torques respecto al centro de masa, que nos queda igual al momento de inercia respecto al centro de masa, por alfa. ¿Sí? Me voy a ahorrar el planteo de la sumatoria de fuerzas en este sistema, porque, digamos, en todo caso los invito a que lo hagan, que vean qué incógnitas hay, etcétera, pero van a ver que no les aportan la solución del problema, porque de alguna manera es como repetir parte de esta información que está aquí, ¿sí? Porque justamente esta reacción sería una incógnita, etcétera, eh, y habría que ver cómo se aborda el problema, ¿sí? Entonces hay que ir, o sea, hay que ver cómo se aborda. Llegarían a, plantearían todo eso, verían que aún es insuficiente y tendrían que plantear la sumatoria de torques, que es lo que está acá planteado. Entonces directamente vamos a esta relación. Ustedes pueden comenzar directamente por plantear esto que está aquí planteado, ¿sí? No hay ningún problema con hacer solo esto. Entonces plantearían la sumatoria de torques. La única fuerza que realiza torque respecto a este punto, que es el centro de masa de la rueda, sería la fuerza de fricción estática del plano pi sobre la rueda. Entonces tenemos el producto vectorial R, producto vectorial, la fuerza de fricción, igual al momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. Y acá ya está planteado en escalares en el eje Z. Fíjense que hasta aquí son todos vectores. Y acá cuando ya voy a plantear las proyecciones en determinados ejes, en este caso en el eje Z, ya son todos escalares. Esto es algo que en las correcciones de los problemas se los suelo señalar muchas veces. Eso mismo ocurre aquí. Acá está planteada la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Y acá ya son, digamos, de manera vectorial, genérica, y acá ya son escalares, ¿sí? Bueno, volvemos acá. Cuando planteamos vamos haciendo distintos reemplazos y simplificaciones en esta ecuación, llegamos a la ecuación número 2, ¿sí? Que relaciona la fuerza de fricción estática del plano pi sobre R con, bueno, todas estas variables, particularmente con alfa. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, que fíjense que son la ecuación 1, tenemos como incógnita la aceleración del centro de masa y la fricción, y acá vuelve a estar la fricción en la ecuación 2, y alfa. Entonces, si nosotros pudiéramos vincular alfa con la aceleración del centro de masa, que es lo que vamos a hacer ahora, ya podríamos, con una tercera ecuación, ya podríamos resolver este problema. Aquí, como pueden ver, vamos a hacer justamente ese vínculo. Como los discos describen un movimiento de rototraslación sin deslizamiento, como está indicado acá, podemos plantear esta relación, que es lo que les mencionaba hace un ratito en la diapositiva anterior. La aceleración del centro de masa de la rueda como vector es igual al producto vectorial entre alfa y un vector posición que va desde el CIR al centro de masa, o sea que es el centro de masa respecto del CIR, ¿sí? Que estaba abajo en la rueda. En términos escalares sería esta ecuación de acá y el módulo de este vector es igual al radio que posee la rueda, ¿sí? Que es lo que está aquí indicado. Esto sería una ecuación número 3. ¿Sí? Entonces, esta ecuación 3, además teniendo en cuenta que la aceleración del centro de masa, bueno, esto ya se los comenté, la aceleración del centro de masa de la plataforma más las ruedas es igual a la aceleración del centro de masa de la rueda, y lo voy a llamar aceleración del centro de masa directamente, se pueden vincular las ecuaciones 1, 2 y 3. Entonces, de 2 y de 3 se obtiene esto de acá, ¿sí? Acá estoy reemplazando esta relación que encontré en 3 en la anterior ecuación número 2, ¿sí? Perdón. Esta fricción estática de pi sobre R entonces va a ser igual a la masa de la rueda dividido 2 por la aceleración del centro de masa. Esta es la ecuación 4
que reemplazando 4 en 1, en la anterior ecuación número 1, se obtiene esto de aquí arriba, ¿sí? Despejando acá, obtenemos la aceleración del centro de masa y llegamos a un resultado de 1,11 metros sobre el segundo cuadrado, la aceleración del centro de masa. Este es el módulo, ¿no? Si lo queremos indicar como vector, sería esto mismo, versor I, por ejemplo, ¿no? De acuerdo al sistema, al eje X y en la dirección positiva que tomamos al iniciar el análisis de este caso, ¿sí? Entonces, cómo fue resuelto este caso va a ser similar a cómo se abordan los casos que siguen, ¿sí? Va a haber una primera ecuación que obtenemos de la sumatoria de fuerzas del sistema plataforma o plataforma más ruedas, luego un análisis de la rueda y luego un vínculo entre alfa y la aceleración del centro de masa de la plataforma. Veámoslo en el caso número 2. De nuevo lo mismo, sistema P. Fíjense que ahora es sistema P y no es sistema, sistema plataforma y no plataforma más rueda. ¿Por qué? Porque justamente la aceleración del centro de masa de la plataforma va a ser distinta a la aceleración del centro de masa de las ruedas. De hecho, en este caso las ruedas ¿cómo están? Están fijas, ¿sí? Fíjense que la disposición y los vínculos de los distintos cuerpos es distinta. Ahora los soportes están vinculados al piso, las ruedas están vinculadas a estos soportes, entonces su centro de masa se mantiene fijo. Van a poder rotar solamente las ruedas. O sea, acá no hay un movimiento de rototraslación, sino que solamente de rotación. Y la plataforma se desplaza sobre las ruedas, pero sin deslizamiento en estos puntos, ¿sí? O sea, acá hay fricción estática, y no hay deslizamiento, ¿sí? Algo que no aclaré al principio, pero bueno, lo menciono ahora, es que esta fricción estática, fíjense que en ningún momento pongo que es la fricción estática máxima, o sea, en ningún momento nos estamos ubicando en esa condición límite, ¿sí? Sino que son fricciones estáticas que garantizan que no haya deslizamiento y van a ser menores a la máxima, ¿sí? Bueno, entonces, si estamos analizando el sistema P, ahora vemos cuáles son todas las fuerzas externas sobre el sistema P. Tenemos la fuerza F, la normal de la rueda sobre P, la fricción de la rueda sobre P, el peso de P, y bueno, acá nuevamente normal rueda sobre P y fricción de la rueda sobre P, ¿sí? Antes hablábamos de la fricción de la rueda, o sea, del plano pi sobre la rueda, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la fricción de la rueda sobre la plataforma. Fíjense que eso cambió, ¿sí? Acá nuevamente tenemos el sistema de ejes, planteamos la sumatoria de fuerza de forma genérica para el sistema P. Obtenemos una ecuación en el eje X, donde tenemos la fuerza, dos veces la fuerza de fricción, pero ahora es de la rueda sobre la plataforma. Ojo que antes era el plano pi sobre las ruedas, y de hecho no tienen por qué tener el mismo módulo que en este caso, ¿sí? Para nada. Además de representar interacciones entre cuerpos distintos, es un caso distinto y sus módulos van a ser distintos casi con seguridad, salvo una casualidad, ¿no? Entonces no se pueden vincular estas ecuaciones con el caso anterior, ¿sí? Cada caso en sí es un nuevo análisis. Bien, obtenemos esta ecuación. Fíjense, a diferencia de antes, acá está solo la masa de la plataforma. Antes estaban las de todos los cuerpos porque era un sistema completo, ¿sí? Bueno, dos incógnitas en esta ecuación. Nuevamente no lo podemos resolver solo con el análisis dinámico para este sistema. Tenemos que recurrir a otros sistemas. La otra opción es tomar alguna de las ruedas. Como hacemos aquí a la derecha, sistema rueda. Tenemos la reacción, ahora es del soporte sobre la rueda, ¿sí? Una normal de la plataforma sobre la rueda, una fricción de la plataforma sobre la rueda, y el peso de la rueda. Aunque aquí no está hecho, porque lo vuelvo a repetir, me podía ahorrar plantear la sumatoria de fuerzas en este sistema, pero bueno, lo pueden hacer.
acá la disposición de los vectores es tal que estamos tratando de que representen una sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sí? Si hago la sumatoria de fuerzas, fíjense que la normal vertical hacia abajo y el peso vertical hacia abajo son aproximadamente iguales a la componente vertical de esta reacción del soporte sobre la rueda. ¿Sí? Deberían dar 0 la adición en el eje vertical. Y en el eje horizontal, esta fuerza de fricción debería ser igual a la componente en X de esta fuerza del soporte sobre la rueda, ¿sí? De manera tal que la sumatoria de fuerzas da 0. Pero obviamente la sumatoria de torques no da 0 porque el sistema, como dijimos, está rotando, posee alfa. Acá está indicado que la aceleración del centro de masa es el vector nulo, es lo que les estaba diciendo recién, porque la sumatoria de fuerzas justamente da vector nulo, y alfa es entrante. Y tomamos entrante positivo, acá están indicados todos los ejes nuevamente, ¿sí? Acá adicionalmente está representado un vector posición R, que es el que voy a usar luego para la sumatoria de torques. Acá vuelvo a plantear sumatoria de torques respecto al centro de masa de la rueda. Sería igual al producto del momento de inercia respecto al centro de masa por alfa. La única fuerza que realiza torque es la fricción. El torque este es positivo, igual que alfa. Vamos sustituyendo y haciendo simplificaciones y llegamos a esta ecuación 2. Entonces acá nuevamente, si tengo en ambas ecuaciones tengo la fuerza de fricción, en este caso es de la rueda sobre la plataforma y acá es de la plataforma sobre la rueda. Pero el módulo es el mismo, ¿sí? Porque son las dos fuerzas de esa misma interacción entre la superficie de esta plataforma y la superficie de la rueda, ¿sí? Una aplicada en la plataforma, que es esta de aquí, y otra aplicada en la rueda, que es esta de aquí, ¿sí? Pero surgen de la misma interacción. Entonces el módulo de esta fricción es igual al módulo de esta. Entonces tengo dos ecuaciones en las cuales está la fricción, y si yo pudiera vincular la aceleración de la plataforma, del centro de masa de la plataforma con alfa de la rueda, podría resolver este problema. Y eso es lo que hacemos en esta nueva diapositiva. ¿Qué es lo que planteamos? Fíjense, acá habría un detalle de la plataforma y la rueda. Estamos tratando de representar el punto 1 que observan acá. Es un punto que estaría en el borde de la rueda, ¿sí? En el borde del radio de esa rueda. Y el punto 1' sería un punto que está en contacto, o sea, de la plataforma que está en contacto con el punto 1, ¿sí? 1 está en la plataforma, 1' está en la plataforma, 1 está en la rueda. ¿Qué pasa entre esos dos puntos? Como no hay deslizamiento, las aceleraciones, o sea, la aceleración del punto 1' tiene que ser igual a la aceleración tangencial de este punto 1, ¿sí? Que es lo que está aquí representado. Y esta aceleración tangencial, recordemos que es igual a alfa por R, ¿sí? R, alfa entrante, obtenemos esta aceleración tangencial. Y la aceleración del punto 1', como toda esta plataforma es un único cuerpo rígido, ¿sí? Todos los puntos de esa plataforma poseen la misma y solamente, digamos, poseen un movimiento de traslación, ¿sí? Todos los puntos de esa plataforma tienen la misma aceleración. Entonces la aceleración del punto 1' es igual a la aceleración del centro de masa de la plataforma, ¿sí? Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que obtenemos? En definitiva, podemos decir que la aceleración del centro de masa de la plataforma es igual a alfa por R, ¿sí? Porque esta aceleración tangencial es igual a la aceleración del centro de masa, ¿sí? En definitiva, de la plataforma. Entonces acá obtenemos la ecuación 3 que nos permite terminar de vincular el movimiento de la rueda con el movimiento de la plataforma. Entonces de 3 y de 2 obtenemos esto, ¿sí? Y si esta ecuación 4 la reemplazamos en 1, obtenemos esta otra expresión. Recordemos que acá es fuerza de fricción de la plataforma sobre R y antes era de R sobre la plataforma, ¿sí? Pero recuerden que el módulo es el mismo.
Se lo remarco porque no estoy dándome cuenta que no lo escribí explícitamente acá, ¿sí? Entonces, una vez que reemplazan, hacen los despejes correspondientes y obtienen la aceleración del centro de masa de la plataforma, que da en este caso una aceleración mayor que en el caso anterior, ¿sí? Antes era 1,11 metros sobre segundo cuadrado y ahora son 2 metros sobre segundo cuadrado. Y nuevamente este es el módulo. Si quieren representar el vector sería esto mismo, pero versor y acá la flechita de vector en la aceleración, ¿sí? Vamos ahora al caso 3. Caso 3. Similar a la situación anterior, nada más que ahora, bueno, es más complejo, ¿sí? Si hacemos un breve repaso, en el caso 1 teníamos vinculadas de tal manera la rueda de la plataforma que todo el sistema se movía con una misma aceleración horizontal y hacia la derecha, ¿sí? Tanto ruedas como la plataforma. Y las ruedas tenían rototraslación sin deslizamiento y un centro instantáneo de rotación que estaba aquí abajo, ¿sí? Entre el contacto del piso, del plano pi y la rueda. En el segundo caso teníamos los soportes ubicados aquí, entonces las ruedas sujetas a los soportes, entonces no se trasladaba el centro de masa de las ruedas, entonces solamente había rotación. En cambio acá hay rototraslación sin deslizamiento nuevamente para las ruedas, pero con la complejidad adicional que la aceleración del centro de masa de las ruedas no es igual a la aceleración del centro de masa de la plataforma, ¿sí? Por lo tanto, comienzo de una manera parecida al caso anterior, al caso 2. Tomo la plataforma sola, ¿sí? Para comenzar el estudio dinámico del problema. Entonces, la aceleración del centro de masa de la plataforma, que es horizontal y hacia la derecha, surgiría de hacer esta sumatoria de fuerzas, donde tenemos la fuerza F, la normal de la rueda sobre la plataforma, la fricción de la rueda sobre la plataforma, el peso de la plataforma, etc. Todo como lo ven aquí, ¿sí? Es muy parecido desde este punto de vista al caso 2, ¿sí? Planteamos la sumatoria de fuerzas, etc. para el sistema P y obtenemos esto de aquí. La ecuación 1, nuevamente con dos incógnitas, nuevamente están como incógnitas la fricción de la rueda sobre la plataforma y la aceleración del centro de masa de la plataforma. Tenemos que recurrir a otro sistema, vamos al sistema rueda, y ahora no estaría más el soporte, ¿sí? La rueda está en contacto con el piso nuevamente. Entonces tendríamos una normal del plano pi sobre la rueda, una fricción del plano pi sobre la rueda, una normal de la plataforma sobre la rueda, una fricción de la plataforma sobre la rueda y el peso de la rueda, aquí, vertical hacia abajo. Aquí un detalle importante, como se puede apreciar, el módulo de esta fricción no es igual al módulo de esta otra fricción, porque de hecho la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, en el eje X, tiene que dar como un resultado, como una resultante hacia la derecha, ¿sí? Entonces aquí está a priori esta opción en la cual esta fuerza de fricción de la plataforma sobre la rueda tiene un módulo mayor al de la fuerza de fricción del plano pi sobre la rueda, o inclusive podría tal vez caber la posibilidad de que esta fricción sea pequeña y hacia adelante, habría que ver, no está del todo dicho cuál sería el sentido de esta fricción. Yo lo supuse así, de todas maneras no voy a necesitar calcularla. Digamos, podemos eliminar la dificultad de tener que calcular esta fricción justamente planteando la sumatoria de torque respecto del centro instantáneo de rotación aquí abajo, ¿sí? Que es lo que voy a hacer acá abajo en este desarrollo. Si yo hubiera planteado la sumatoria de torque respecto del centro de masa, y ahí sí tendría no solo la incógnita de esta fuerza de fricción, ¿sí? Sino que también tendría la incógnita de esta otra fuerza de fricción. Entonces amplío, digamos, la dificultad del problema.
que si yo tomo la sumatoria de torque respecto al CIR, esa dificultad aminora, ¿sí? Entonces hago la sumatoria de torque respecto al CIR, que sería igual al momento de inercia respecto al CIR. Ojo, fíjense que este punto de aquí es igual a este punto de aquí. CIR, CIR, antes había sido centro de masa, ¿sí? Y acá estaría la única fuerza que realizaría torque, es esta fuerza de fricción de aquí arriba, como les decía recién. El vector posición que va desde el CIR hasta el punto de aplicación de esa fuerza de fricción es justamente este vector de aquí, R de 1 respecto al CIR. A esto lo llamé punto 1 porque después, bueno, voy a necesitar llamarlo punto 1 en el paso que sigue, ¿sí? Así que acá ya lo llamé como punto 1. Y bueno, indico claramente que la aceleración del centro de masa es hacia horizontal y hacia la derecha y que alfa es centrante, y nuevamente, como hay rototraslación sin deslizamiento, tiene que haber coherencia entre las direcciones y sentidos de estos vectores, de la aceleración del centro de masa y alfa, ¿sí? Bueno, acá voy resolviendo en el eje Z. Fíjense, acá eran todos vectores, como les decía antes, bueno, excepto el momento de inercia, ¿no? Que es un escalar, y acá ya son todos escalares, ¿sí? Hago las simplificaciones correspondientes y obtengo esta relación entre la fuerza de fricción de la plataforma sobre R y alfa, ¿sí? Entonces acá nuevamente lo mismo, aunque esta es la fuerza de fricción de las ruedas sobre la plataforma y esta es la de la plataforma sobre la rueda, recordemos que el módulo va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser el mismo, entonces estaríamos hablando de la misma incógnita, digamos. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es algún tipo de vínculo cinemático entre la aceleración del centro de masa de la plataforma, que estaría aquí, y la aceleración del punto 1 o del centro de masa de la rueda, o digamos algún vínculo cinemático entre aceleraciones de la rueda y aceleraciones de la plataforma. Entonces acá, como les mencioné, el punto 1 es un punto exterior de esta rueda, en el borde, ahí, en R. Y el punto 1' es un punto de la plataforma que está en contacto con el punto 1, ¿sí? Al igual que antes, planteamos que la aceleración del punto 1' es igual a la aceleración tangencial del punto 1. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Y que ahora hay aceleración del centro de masa. Antes esto estaba fijo, ¿sí? El centro de masa, porque estaba el soporte. En cambio ahora tiene la libertad de trasladarse también. Entonces es más complejo el análisis. De todas maneras, vinculamos estas dos aceleraciones, la tangencial del punto 1 con la aceleración del punto 1'. Nuevamente decimos que la aceleración del punto 1' es igual a la aceleración del centro de masa de la plataforma, por lo que les había comentado anteriormente, ¿sí? Plataforma, un cuerpo rígido, movimiento de traslación únicamente, entonces todos sus puntos poseen la misma aceleración. Y bueno, esta aceleración tangencial del punto 1 va a ser igual a alfa producto vectorial vector posición de 1 respecto del CIR. Esto es lo que cambia ahora, ¿sí? Como hay rototraslación, recuerda que antes era desde el centro de masa hasta el punto 1. En cambio ahora es desde aquí, desde el CIR al punto 1, ¿sí? Entonces, con todo esto podemos terminar relacionando la aceleración del centro de masa con alfa. ¿Cómo? Con esta ecuación de acá. La aceleración del centro de masa de la plataforma termina siendo igual a alfa por el vector posición que va desde el CIR hasta 1, ¿sí? Este vector posición es 2 veces R, ¿sí? Es 2 veces R, o todo el diámetro esto. ¿También? Entonces obtenemos la ecuación 3, que es distinta a la ecuación anterior. Cuando sustituimos, o sea, utilizando 3 y 2, obtenemos esta relación de aquí, ¿sí? Para la fuerza de fricción obtenemos la ecuación 4, y ahora reemplazando 4 en 1, obtenemos esta expresión de aquí, y al ir reemplazando y resolviendo obtenemos una nueva aceleración para el centro de masa de la plataforma. Lo que pueden observar, bueno, nuevamente si lo queremos como vector será versor I, y acá será la flechita de vector, ¿sí?
queda positivo porque es horizontal y hacia la derecha, como hemos tomado el eje X positivo. Bueno, pueden corroborar de los tres casos que la metodología de abordaje del problema ha sido siempre la misma, o sea, tratamos de abordar la dinámica del problema, tenemos distintas opciones de sistema, vamos abordando distintas opciones de sistema y viendo qué vínculos cinemáticos existen, ¿sí? Bueno, el inciso B, dado que el problema, la parte larga y compleja es esta parte, el inciso B queda como desafío para ustedes. Simplemente tienen que tener en cuenta que la velocidad inicial es 0, porque les pide la velocidad de la plataforma, ¿sí? Luego un determinado recorrido de 25 centímetros creo que era. Entonces la velocidad inicial es 0, ¿sí? Y la aceleración de la plataforma que obtuvimos en cualquiera de los casos es constante para cada caso, ¿sí? O sea, para cada caso tendrían una aceleración constante, que es la que se obtuvo en cada caso, y tienen un determinado desplazamiento y que la velocidad inicial es igual a 0. Entonces, con todo eso y recurriendo a las antiguas ecuaciones de cinemática de traslación directamente, porque la plataforma solo se traslada, podrían obtener la velocidad que se le solicita en ese inciso, ¿sí? Bueno.